Bueno, ahí estamos compartiendo la música de Los Redonditos, una manera distinta hoy de empezar el programa, noticiándonos hace minutos nada más, del fallecimiento del tan querido, idolatrado Indio Solari, mítico cantante de Los Redonditos de Ricota, que, bueno, hoy dejó de estar en este plano, falleció. Y bueno, con esta noticia estamos nosotros comenzando con la música, con un ricotero aquí a mi lado, el señor Juan Pablo Iosia. ¿Cómo le va? Ahí andamos. ¿Cómo andás, Bru? María Alejandra Brusain, qué lindo escucharte. Y una mañana evidentemente triste. Sí. Yo cuando había pasado el fallecimiento de Maradona, lo que se me vino inmediatamente es cuando me enteré de la muerte del Indio iba a tener más o menos un impacto similar, sí, para una generación que incluso bastante más grande que yo, ¿no? Más 50, uh-huh, que vivió los 80, que fue el gran crecimiento de Los Redondos y donde se masificaron, y realmente futbolizaron un poco el rock, que es un poco el concepto y lo que mucho se estudió con el Indio Solari. Las masas que van de un lado para el otro, te sigo a donde vas, no tiene otra lógica, otra banda de rock como era la del Indio, porque había gente de Santa Cruz que se iba a Salta, y eso, sí, no pasa en ningún lado, ningún recital. Tremendo. La gente que va a los recitales en general es del lugar, y alguno que otro que vaya en general a Buenos Aires. El movimiento federal que tenía Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota era algo increíble, y que además tenía muchos conceptos de futbolización, con con los cantos de hinchada, con las banderas, con la previa que, sí, se hacía, que era tan importante como el recital. Eran muchísimas horas de previa, de encontrarse con gente y compartir un fueguito, el típico vino con alguna gaseosa, el fernet. Evidentemente nos dimos cuenta quienes íbamos creciendo que era una forma de vivir, ¿no? De alguna manera era una manera de ver el rock y de crecer con cierta rebeldía, porque siempre las letras del Indio tenían mensajes de cierta rebeldía, con una poesía súper compleja de entender, con un tipo que era filósofo, que estaba súper formado, sí, que era un intelectual que muchas veces se le han hecho críticas, sobre todo las que caen lógica, como le hacen a Manu Chao, o aquel que baja un mensaje y que se pretende que no tenga una vida de comodidades y demás, y entran las contradicciones que tenemos en la vida, pero que son lógicas y que él se encargó también de explicar, y en todo caso es él el que lo hizo en su momento, no soy yo. Pero bueno, quienes le buscaban criticarlo por algún lado, ahora dejó no solo muchísima música, sino dejó muchísima poesía, porque lo que dejaba era poesía, sí, y realmente además a quienes nos llegó en la adolescencia, te marca, porque evidentemente son etapas que uno les va poniendo música a los momentos, a los primeros momentos, claro, a los primeros campamentos, a, sí, cuando era uno un nene, me agarra a mí Los Redondos a los 13, 14 años, recién empezando la secundaria, y fanatizado, y además teniendo la chance de ver justamente el que fue el último recital de Los Redondos, porque el 4 de agosto del 2001 en el Chateau Carreras de Córdoba fue su último recital, y fue el primer recital que conseguí que mi viejo me deje ir. Evidentemente yo recién con 17, 18 años, y recitales que terminaban siempre con inconvenientes, lamentablemente con enfrentamientos con la policía, porque había todo un mensaje en contra no desde la banda, pero sí habían algunas cuestiones del poder y de todo aquel que convocaba al Indio Solari, que eran muchas masas a veces oprimidas o de escalajones bajos, olvidadas, y a veces entre esas sensaciones de que somos de bandos distintos, sumado a la masificación que se hizo, la masividad de sus recitales, donde iban cientos de miles de personas, y es literal esto, hay recitales de 150.000, en donde han muerto personas asfixiadas. Imagínate que a veces ha pasado de todo, lamentablemente, y eso ya fue en su época no como solista, sino ya no con los Redondos, sino con los fundamentalistas. Pero hubo situaciones muy complejas. Walter Bulacio, que fue quien murió en manos de la policía en una situación que no se terminó de entender en los 90, y ahí empezó una serie de hechos trágicos que lamentablemente enlutaban
el gran arte y el gran cariño que tenía la gente, al punto que fueron prohibidos en un montón de lugares, que fueron a Uruguay y dijeron también, no vuelvan nunca más, porque terminó también con situaciones complejas. El propio recital que yo fui, en el que falleció un chico que yo vi, que se cayó una fosa, atándose con un bus, una situación rara en la que lo vimos caer, todos los que estábamos ahí, lamentablemente cayó y falleció por el golpe que se dio, pero los medios de comunicación muchas veces decían otra cosa, tratando de hacer crecer un monstruo paralelo a la banda y demonizarlos, ¿no? La verdad que se nos va una banda, no una banda, la banda ya se nos fue hace tiempo y ya sabíamos, pero sí se nos va, para mí uno de los artistas más icónicos y que evidentemente más de cerca me podía tocar. De hecho ya estoy viendo algunos WhatsApp de amigos y amigas de la infancia que evidentemente no nos escribíamos hace mucho, y me imagino que los audios tienen que ver con esto. Así que abrazo a los ricoteros, es un día muy triste para nosotros, pero bueno, nada, nos quedan sus canciones, nos quedan sus entrevistas. ¿Tenemos un video? Tenemos un video para compartir, vamos a compartir algunas de las cosas, pues esto es muy reciente. Vamos con el video, dale. Un reportaje que leí de Bowie que me hizo pensar que a mí me parece una obra maestra el último disco. El primer tema, que me cae, no se me pianta un lágrimo, es un atrevimiento estético. El disco, los videos son de terror, pero justo hizo un reportaje donde decía que él siempre había querido hacer eso, pero que siempre había sido David Bowie. ¿Qué te emociona? Es una oportunidad muy especial la muerte, para librarte de tus compromisos y hacer lo que quieras. Qué difícil. Se me hizo un nudo en la garganta. Complicado. Sí. Bueno, mirá vos, ¿no? Sí, era muy inteligente, sabía que tenía una enfermedad muy compleja, el Parkinson avanzaba, creo que tuvo la calidad de vida que pudo tener en sus últimos años por la buena posición económica, tenía los recursos para tratar de atenderse con los mejores, sí. y trató de tener la mejor calidad, dejó arte hasta lo último. Esta es una de las últimas entrevistas que tuvo con Mario Pergolini, incluso ya en algunas casi sin luz para que no se le vea los movimientos de la mano, él siempre tratando de cuidar hasta lo último, y bueno, nada, lo iremos recordando. Van a aparecer muchas cosas del Indio durante el día, seguro, durante el fin de semana, y bueno, trataremos de ir haciendo, y yo trataré de no quebrarme en el día de hoy, pero bueno, tiene el color de su voz, evidentemente ya a mí me lleva a situaciones de mucha alegría, y entonces bueno, nada. Bueno, mejor recordarlo así. Tal cual.